Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso de las noticias del día, las noticias más importantes con el foco puesto en Israel, que dice que pasa de la presión internacional y que va a seguir, que no haya alto el fuego. Noticias también por parte de Rusia, que acusa directamente a Israel de que está aplanando Gaza. Les vamos a hablar también de Donald Trump, su giro con Corea del Norte, acusaciones, en este caso a Zelensky, mintiendo en Estados Unidos. Orbán, ojo, que no recula, pero sí que está sufriendo un chantaje por parte de la Unión Europea. Enseguida le contamos, desbloqueado más de 100.000 dólares, más de 100.000 millones de dólares. Y además también noticias en torno a Argentina y a los BRICS. Empezamos hablando de Israel, que ha dicho que su país va a continuar la guerra con o sin apoyo internacional. Eli Cohen, ministro de Asuntos Exteriores, dice que un alto el fuego va a ser, o sería, un regalo para Hamás, que encima le permitiría amenazar a Israel nuevamente. Los comentarios se producen después de que 153 miembros de la ONU votaran a favor de una resolución que pedía un alto el fuego inmediato. Solo 10 votaron en contra. Mientras tanto, Biden dice que Israel está empezando a perder apoyo debido a los bombardeos indiscriminados en Gaza. Precisamente hablamos de Gaza. El destructor Mason de la Marina estadounidense ha derribado este miércoles un dron UTI lanzado desde Yemen, que se dirigía en su dirección cuando respondía a informes de un ataque a un buque comercial. Esto es lo que dice funcionario de defensa estadounidense, que además apunta que los hutíes atacaron el buque comercial Armor Encounter con esquifes y luego dispararon 2 misiles que, eso sí, no alcanzaron el barco. Este barco además no reporta ni daños ni heridos y ha seguido su camino. El incidente se produce un día después de que los hutíes de Yemen dijeran que habían atacado un petrolero comercial noruego con un misil en su última protesta contra el bombardeo israelí de Gaza. Seguimos hablando en este caso del conflicto en Oriente Medio, pero hablamos ahora de Rusia. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha pedido este miércoles a las Naciones Unidas que convoque una conferencia internacional para resolver el conflicto israelí-palestino. Dice además que es la única vía posible para zanjar esta crisis para siempre. Lavrov acusó a Israel de aplanar las zonas residenciales de Gaza y califica la situación allí como horrible, arrojando dudas sobre las afirmaciones de Israel sobre cuántos combatientes ha matado frente a civiles. Dice Lavrov que la única forma de solucionar este problema para siempre y de hacerlo de forma justa es organizar una conferencia internacional con la participación obligatoria de 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo. Hablamos ahora del FMI. La primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Jutta Gopinath, ha advertido de que la rivalidad entre China y Estados Unidos corre peligro de convertirse en la Segunda Guerra Fría. Ojo, porque esta funcionaria del FMI ha afirmado que todos los acontecimientos entre ambos países se encuentran ahora en un punto de inflexión y dice que la Guerra Fría eran Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahora son Estados Unidos y China. El escenario en el que se desatan estas fuerzas es fundamentalmente diferente en varias dimensiones, pero advierte de que están surgiendo líneas de fractura a medida que la fragmentación geoeconómica es cada vez más una realidad. Gopinath destaca además que Estados Unidos y China ya están al borde de la Segunda Guerra Fría. Afirma, eso sí, que los mercados no caerían drásticamente en el caso de que estalle la Segunda Guerra Fría, pero explica que los inversores no van a tener ganancias durante un largo periodo si se produce una situación de este tipo, que la medida conducirá inadvertidamente a caídas del mercado en los próximos años. Advertencia seria por parte del Fondo Monetario Internacional. Precisamente hablando de Estados Unidos, Donald Trump está considerando un plan para permitir que Corea del Norte conserve sus armas nucleares y ofrezca a su régimen incentivos financieros para que deje de fabricar nuevas bombas. La medida marcaría un cambio radical con respecto a su postura anterior sobre este tema y un giro hacia la complacencia con el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien Trump desarrolló una relación inusualmente amistosa. Sin embargo, Trump ahora parece estar dispuesto a renunciar, incluso a intentar convencer a Kim de que desmantele las armas nucleares de su país si gana en 2024. Al menos parte de su motivación sería evitar perder el tiempo en lo que considera inútiles con estas conversaciones sobre armas, y sin embargo centrarse en la tarea más amplia de competir con China. Hablamos ahora de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ha instado precisamente a Europa a mantener el apoyo político y financiero a Ucrania. Ha instado a los países de la Unión Europea a mantener el apoyo político y financiero en víspera de la Cumbre Europea este jueves y viernes, una reunión fundamental precisamente en la que se va a abordar el futuro de Ucrania. Von der Leyen, como siempre, no ha perdido el tiempo y ha mandado este mensaje a Rusia. Lo escuchamos. Los precios han bajado muchísimo y nuestros almacenes están a tope con el 93% de su capacidad. No solo tenemos seguridad para este invierno, sino que podemos decir con toda seguridad que los tiempos de que Rusia nos pueda hacer chantaje con el gas ruso se han acabado de una vez por todas.
Von der Leyen, que ha recordado el esfuerzo de Ucrania para resistir contra Rusia y el trabajo de la Unión Europea para ayudar a la población ucraniana que ha llegado a Europa huyendo de la guerra y también para prestar apoyo financiero y militar a este país. Hablamos ahora de Víctor Orbán. Como saben, le hemos contado ya durante el día que ha prometido impedir que la Unión Europea inicie conversaciones de adhesión con Ucrania. De hecho, ha dicho eso hace apenas unas horas en el Parlamento húngaro. Dice que el momento de que Ucrania se una al bloque todavía no ha llegado y que el fin de la guerra con Rusia era un requisito previo fundamental para convertirse en miembro. Von der Leyen, que hablaba de chantajes hace apenas unos minutos, cuando acabamos de conocer que la Unión Europea ha decidido liberar más de 10.000 millones de euros de ayuda destinada a Hungría, una importante victoria para el primer ministro húngaro Víctor Orbán antes de la cumbre crucial sobre Ucrania que el líder nacionalista, que el líder húngaro, está amenazando con torpedear. Los fondos, alrededor de un tercio de la cantidad total que la Unión Europea decidió congelar hace un año debido a preocupaciones sobre el Estado de Derecho y la corrupción, han sido liberados después de que el gobierno de Orbán haya aprobado leyes para fortalecer la independencia de los tribunales, según ha dicho la Comisión Europea en un comunicado. El miércoles Hungría va a poder presentar los recibos de proyectos de la Unión Europea y recibir un reembolso de hasta 10.200 millones de euros, en consonancia con la forma en la que se distribuyen los fondos del bloque. Bruselas desbloqueando, curiosamente, más de 10.000 millones de fondos para Hungría, justo en un momento en el que Orbán ha dicho: yo no reculo, yo no voy a aprobar a Ucrania. Precisamente hablamos de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha suplicado a Estados Unidos, los estadounidenses, que aprueben un nuevo paquete de ayuda, pero ha dejado Washington sin un acuerdo claro. Según Bloomberg, Zelensky ha hablado con senadores estadounidenses sobre el peligro de una guerra de guerrillas en Ucrania si Occidente no proporciona nueva ayuda, hablando de chantajes precisamente. El presidente ucraniano también ha dicho que quiere reclutar a hombres mayores de 45 años. Dicen que disfrutó de una gran ovación precisamente hace un año, pero que ahora ha recibido una recepción más fría en las reuniones a puerta cerrada con los legisladores. Precisamente cuando hace un año decía que Ucrania estaba viva, ahora habla pues básicamente de reclutar a hombres mayores de 45 años y amenaza con una guerra de guerrillas si la ayuda se vuelve cada vez más escasa. Zelensky, que ha sido protagonista en estos días, y también por lo que dijo ayer en Estados Unidos. Ojo, porque apuntaba Zelensky a que lo más importante que hay que entender sobre lo que está sucediendo es que Rusia no ha capturado ni una sola aldea este año. Esto es lo que decía Zelensky a Fox News hace apenas unas horas, precisamente cuando ayer hablaba de haber reconquistado territorio, también en el Mar Negro, daba las gracias a Estados Unidos. Zelensky mintiendo de nuevo, lo escuchamos. Russian aggression. We've already made significant progress. We've shown that our courage and partnership are stronger than any Russian hostility. And we've freed 50% of the territories Russia occupied after February 24th. And we won the Black Sea and are reviving our economy thanks to maritime exports. Ukraine's 5% economic growth this year proves our effective partnership. And we've shown no Russian missiles can overdo the powerful American Patriot systems. Thank you very much. Lo que no explicó Zelensky es cómo entendemos estas palabras, teniendo en cuenta sobre todo que las propias autoridades ucranianas han reconocido, por ejemplo, la pérdida de Artomov, también de Soledar, en febrero de este mismo año, mientras el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que ha liberado varias aldeas, por ejemplo, Artyomovskoye en noviembre de este mismo año, también Sergeyevka, Novoselovsk, Kovalivka y Marinka. Zelensky cada vez mintiendo un poco más. Hablamos también ahora de Rusia. Del crecimiento del Producto Interior Bruto de Rusia en el tercer trimestre se ha confirmado con una subida del 5,5% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se contrajo un 3,5%. A pesar de todas las sanciones de Occidente, la economía rusa está en camino de recuperarse este año después de una caída del 2,1% en 2022, precisamente en el momento en el que Occidente impuso amplias sanciones contra Rusia. De enero a septiembre creció un 3%, según informa el Eurostat. En el primer trimestre de este año, como saben, el PIB cayó un 1,8%, creció un 4,9% en el segundo, ahora 5,5%, superando incluso al PIB de Estados Unidos, que se quedó en el 5,2%. Seguimos hablando de Rusia, con ataques, en este caso intentando rodear la localidad de Avdiivka. Han lanzado este martes en el eje del frente más de 50 ataques que, según dicen, fueron repelidos por las tropas ucranianas que defienden el municipio. Esto es lo que dice el diario de guerra del Estado Mayor ucraniano, que apunta a que los combatientes han mantenido a raya al enemigo que sigue intentando rodear Avdiivka. Además, apuntan a que han infligido pérdidas masivas en el enemigo.
Hablamos también de Reino Unido, que no está preparado para un ataque de ransomware a gran escala. Ojo, porque dicen que en cualquier momento podría paralizarse todas las instituciones. El Comité Conjunto del Parlamento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional dice que la responsabilidad de abordar los ataques debería quitarse al Ministerio del Interior y entregarla a la oficina del Gabinete y ser supervisada directamente por el viceprimer ministro. En su informe dice que los marcos regulatorios de Reino Unido son insuficientes y que están desactualizados, y advierte que grandes extensiones de la infraestructura nacional crítica son vulnerables a un ataque porque dependen de sistemas heredados. Ojo a la advertencia de Reino Unido, vulnerable a los ciberataques. Hablamos ahora de nuevo de Rusia, del ministro de Asuntos Exteriores, que afirma que los intentos de Occidente de aislar a Rusia son un auténtico fiasco. Dice Lavrov que la estrategia para aislar a Rusia ha sido un fracaso, que solo basta con mirar los numerosos contactos del presidente ruso, de Vladimir Putin, con colegas extranjeros. Recalca también que ha fracasado la guerra relámpago de sanciones contra la economía rusa, como les contábamos, que sigue creciendo incluso más que la de Estados Unidos. Poco también en Alemania. Scholz ha advertido sobre las consecuencias de la disminución del apoyo a la defensa de Ucrania. Dice que Putin sigue decidido a poner a Ucrania de rodillas. Mientras tanto, dice el canciller que no se puede descartar el peligro de que el cálculo realmente funcione, de que de verdad al final lo consiga. Se ha referido también a cómo el presidente estadounidense Joe Biden está luchando por aprobar nuevos fondos para apoyar a Ucrania. Todavía no hay un acuerdo en Europa sobre cómo se va a estabilizar el presupuesto de los 50.000 millones de dólares, y Scholz ha señalado que sobre todo Hungría no ha llegado a este acuerdo. Apunta a que si la situación empeora debido a la guerra de Rusia en Ucrania, el gobierno podría incluso declarar el estado de extrema emergencia en Alemania, enfrentando ya, como se pueden imaginar, a acusaciones por parte de la oposición, que dice que está utilizando este conflicto para tener algo más de margen en el techo de gasto.